Hola chiquillos, chiquillas, espero se encuentren bien. Voy a hacer una explicación de este circuito, más que todo para no estar resolviéndolo y estar como una hora explicándolo. Lo primero que uno tiene que saber es un transformador 1 s 1. Voy a escribir con, bueno, sí, con rojo. Más menos BS, más miento. Este es más menos BP. Esto es más menos BS. ¿Ya? Voy a hacer un zoom un poquito para que se vea mejor. La corriente del primario tiene que entrar al nodo, ¿ya? Y B. La corriente del secundario tiene que salir del nodo, ¿ya? Justo coincide con las referencias que ya teníamos. Si una referencia no cumple, eso quiere decir que la referencia que nosotros planteamos es negativo a la que estaban. ¿Ya? Esta vez apunta las dos referencias hacia el mismo lado, así que y ese que yo dibujé en rojo es el mismo y ese que está en negro. Y repito, si hubiese ido hacia el otro lado de la flecha, hubiese quedado lo hubiésemos creado una incógnita y ese prima igual a menos y s. ¿Ya? En el caso que hubiese quedado al inverso de la referencia del profesor. BP, si se dan cuenta, es el mismo voltaje que está acompañado al primario, ¿ya? Que es BWT. Y se refleja al secundario con el mismo valor, porque el transformador es 1 a 1, ¿ya? Entonces, BP, directamente yo puedo decir que BP es igual a B, ¿ya? Porque el transformador es 1 a 1. En términos de corriente, la corriente del primario es igual a la corriente del secundario menos la componente continua del secundario. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a hacer una explicación súper rápida porque ya es muy parecido a lo de lo que hicieron hacer hace 2 días. Esto tiene una fuente hacia arriba, esto tiene una fuente hacia arriba, acá tenemos una fuente hacia abajo, una senoidal, y yo voy a llamar a esto más menos B equivalente 2. O sea, no, lo voy a llamar más menos equivalente 1. ¿Ya? La primera senoidal corresponde a la raíz de 2b con un desfase de 45 grados. ¿Ya? La fuente de abajo corresponde a BS. Y la fuente más abajo es una fuente de B con un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que hacer por LKB, yo recorro toda esta rama, o sea, malla, lo hice en malla 1, con la referencia de B equivalente que yo la dije. Y una vez que yo haya puesto mi referencia, yo puedo decir que B equivalente 1, no voy a recorrer igualar a 0 porque me da lata. B equivalente 1 es la raíz de 2, B con 45 grados, voy a escribirlo hacia abajo nomás, más BS, ya, eso es BS de algo, de teta, que en el fondo es BS es equivalente a B doble T. Así que esto es eh, B con 0 grados. Esto es más B con 0 grados menos B con 90 grados. Y uno puede sumar eso, ¿ya? Puedo sumar, ya que estas dos están, o sea, tienen el mismo módulo, puedo sumarlo por medio del diagrama factorial, ¿ya? Y a lo mejor justo, y lo más seguro que pasa es eso, cuando nosotros restemos estas dos, yo voy a decir suma, pero sé que resta, ¿ya? La suma de estas dos, a lo mejor va a quedar raíz de 2b. Y si eso pasa, voy a poder hacer nuevamente suma factorial. O sea, suma factorial, diagrama factorial, y así es mucho más fácil encontrar la suma de las tres fuentes. La otra opción es ocupar fasores, ¿ya? Sacar su parte real, su parte imaginaria, sumar real con real, imaginario, imaginario con imaginario. El resultado aplicar para saber el módulo, la raíz al cuadrado de todas sus partes al cuadrado, o sea, de la parte real más al cuadrado de la parte imaginaria, ¿ya? Eso es pasar o sea, de polar a rectangular, rectangular a polar y sumar las fuentes. Ya, entonces no quiero entrar mucho a ese detalle, pero finalmente, cuando nosotros tengamos ese B equivalente del resultado de la suma y resta, nosotros vamos a tener diodo 1 con una fuente. ¿Ya? A esa fuente le voy a decir B equivalente con una fase equivalente. ¿Ya? O ya que ocupamos teta, vamos a poner teta equivalente. ¿Ya cuánto vale? No sé, tengo que hacer la suma y la resta. Después vamos a tener un diodo que es el DCL, que estar en serie a una fuente con el positivo hacia arriba. Y esa fuente le voy a decir que es, bueno, es B con 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Y acá tengo la carga. Ya la carga es con una I y se cierra. El enunciado me dice desconsiderar. No, me dice que yo es igual a 20 amperes. Yo es igual a 20 amperes. ¿Ya? Lo que yo puedo saber inmediatamente es que este circuito, su carga, la carga, es EI o IE, lo voy a poner IE. La carga es IE, lo que implica que la corriente en la carga es constante. ¿Y por qué es constante? Porque hay un elemento que obliga corriente constante, que en este caso es la fuente de corriente constante, valga la redundancia. Si no hay ningún elemento que haga que la carga tenga corriente constante, se considera corriente variable. En este caso tiene un elemento, la fuente de corriente es corriente constante. Listo. ¿Qué implica que haya corriente constante? Cuando yo haga la comparación de los voltajes, no me interesa cuánto vale esta E. ¿Ya? En este caso, bueno, vale, lo voy a escribir que vale E. Su valor no me interesa. Cuando yo, solamente para dibujar la gráfica o sea, de voltaje en la carga, solamente para la gráfica de voltaje de carga, como es corriente constante, yo no comparo esa E. Pero para efectos de LKB, LKC, esa E existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que no se compara, o no corta, antes se decía, compara, me gusta ocupar compara, no se compara ¿ya? Sí, se ve feo, pero no importa. ¿Qué implica esto? Que yo, si se dan cuenta, cuando yo hice el B equivalente, lo hice con positivo arriba y negativo abajo, ¿ya? Porque me va a facilitar el cálculo, ¿ya? Esto no es al azar, es porque estoy respetando lo que me dice el enunciado de que el positivo de carga va arriba y el negativo de carga va arriba, B de carga, ¿ya? Entonces yo respeto
esto, acá, y justo la fuente que va con el DSL también va con el positivo hacia arriba. Y si no ocurre eso, yo tengo que crear mi referencia con el positivo hacia arriba, no sé, más o menos BEQ2, y decir que BEQ2 es igual a, en este caso es B de 90 grados. Ya, pero se entiende que si eso hubiese apuntado hacia abajo, en vez de quedar más 90 grados, hubiese quedado menos 90 grados. O sea, menos B 90 grados. Ya, pero en este caso son iguales. Por eso no voy a crear la referencia BEQ2, porque ya está como la necesito compararla. Ya, ¿qué ocurre? Voy a seguir esto. ¿Qué implica esto? Que el voltaje de la carga, de hecho dije que ya escribí más bonito hoy día, ¿ya? El voltaje de la carga, que casi igual, es igual al máximo de la comparación de los voltajes de la rama, de todas las ramas, excepto la de la carga. Entonces voy a poner las fuentes, porque acá solamente se ponen fuentes de voltajes, BQ con teta IQ, comparado con B de 90 grados, comparado con nada más, ¿ya? Si hubiese sido corriente variable, yo tengo que poner acá E, pero como es corriente constante, ya no es E, es solamente las ramas, las fuentes de voltajes de las ramas de la parte rectificadora. Eso es, porque acá dice, no se compara con E, porque la corriente de la carga es constante. Hasta ahí yo creo que se entiende. ¿Qué es lo que pasa? Van a quedar una senoidal, las dos son senoidales puras, o sea que hay una senoidal que va a partir. De hecho, este es B, al tiro voy a hacer como BQ2. BQ2 parte en menos 90, ¿ya? Porque el enunciado dice que tiene 90 grados, ¿ya? Entonces, menos 90. Menos 90 son dos cuadritos hacia acá, ¿ya? Cuando avance la mitad, va a llegar a la mitad del pic. O sea, cuando avance 30 grados, va a llegar a la mitad. Cuando avance 60 grados, va a llegar al pic. Va a llegar al pic, va a avanzar 60, va a llegar a la mitad, va a llegar, va a avanzar 30, va a llegar a 0, ¿no? Va a avanzar 30, mejor dicho, va a llegar a la mitad, va a avanzar 60, va a llegar al pic negativo, pic, o sea, a la mitad, al 0. Ya todo eso se repite infinitamente. Ahí, dependiendo de cómo quede esta señal, por ejemplo, voy a decir que, por dar un ejemplo nomás, esto va a quedar igual que un B desfasado en menos 30 grados, por darte un ejemplo, ya, porque no quiero hacer la suma, sino voy a estar todo el rato explicando la suma. ¿Qué implica esto? Que yo voy a comparar con una señal que parte en 30 grados, porque si esto es menos 30, parte en 30. Entonces es lo mismo. Avanzo 30, llego a la mitad, avanzo 60, llego al pic, avanzo 60, llego a la mitad, avanzo 30, llega a 0. Avanzo 30, llego a la mitad, avanzo 60, ahí, llego al pic, y eso. Entonces, estas mismas señales que estoy dibujando me van a determinar cómo va a quedar B carga, porque B carga, como dijimos acá, es el máximo de estas dos señales. Y estas dos señales son las que acabo de dibujar. Entonces, ¿quién es el máximo de estas dos señales? Es la roja, después se va con la azul, y después se va por cero o sigue por la azul. O sea, se va por cero o sigue por, sí, sí lo dije bien. Se va por cero o sigue por la azul. Sigue por la azul porque yo estoy comparando BQ con B con un desfase de 90 grados, ¿ya? Y esto no, y 0 volt no corresponde a ninguna de estas dos. No estoy comparando nada que no sea de estas dos señales. Así que lo único que me interesa es si esta señal o esta señal que corresponde a la roja o la azul, me interesa ver quién es el máximo de ellas en todo instante de tiempo. Son las únicas dos que estoy comparando. Entonces la señal que yo voy a tener va a ser esta y se va a repetir infinitamente. ¿Qué es lo que pasa? Em, este punto lo conozco, es menos 90. Este punto lo tengo que calcular. De hecho, voy a nombrarlo al tiro. Esto lo voy a nombrar como teta 1, esto lo voy a nombrar como teta 2, esto lo voy a llamar como teta 3, y bueno, que teta 1 no me sirve, porque en el fondo esta señal sigue para acá. No me está haciendo un quiebre de la función, sigue siendo la roja. Y aquí, acá sí hay un quiebre. ¿Ya? Entonces, bueno, por lección voy a tener que esa es mi teta 1. ¿Ya? Teta 1, teta 2, teta 3. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo sé que el pic de esta señal, el pic lo voy a llamar como... a ver, ¿qué otro? No le voy a poner... No me gusta poner alfa porque no, lo voy a llamar, para ser más fácil, va a seguir ocupando teta 1, 2. A esto le voy a llamar teta 2, 3. Entonces, por simetría, yo voy a escribir por simetría, teta 2 es igual a teta 2, 3 menos teta 1, 2 dividido en 2. ¿Ya? Y ahí me ahorré haber igualado dos funciones. Porque como es simétrica, ya sé cuánto vale teta 2. Ahora, si no es simétrica, tengo que igualar una señal con la otra. Teta 3 también puedo hacer lo mismo. Teta 3, 2, 3, y esta es teta 1, 2 más t. Entonces, teta 3, también teta 3 es igual a eh, teta 1, 2. Acá puse menos, es más, porque es un promedio. ¿Ya? Me había equivocado ahí. Más teta 2, 3 dividido en 2. Son promedios. ¿Ya? Por eso es la suma. Así que puedo sumar 1, 2 con 2, 3 o 2, 3 con 1, 2. Y acá lo mismo. Ya se me olvidó poner acá esto también 2, 3. ¿Sale? ¿Sale? Es 1, 2 más t más teta 2, 3. ¿Ya? Porque se nota que por simetría el promedio de estas dos señales es teta 3. Y el promedio de estas dos señales es teta 2. ¿Ya? O si no, tengo que igualar las funciones. ¿Ya? O sea, esta función y esta función. Y de hecho, estas dos funciones, estos dos puntos corresponden también a las dos mismas funciones. ¿Ya? Por eso el tema que yo le explicaba en otros ejercicios, por ejemplo, el que quería que no alcancé a hacerlo.
esta. Yo estoy igualando, no sé, acá en este caso estoy igualando una senoidal con un valor constante. Y, por ejemplo, acá me da uno de los dos puntos, ¿ya? Porque acuérdense que, por ejemplo, una senoidal tiene infinitos puntos. Si la comparo con otra señal, o cualquier otra señal tiene infinitos puntos, ¿ya? Pero estos puntos siempre se van a repetir. O sea, si yo calculo, no sé, con una calculo A y con la otra calculo B, yo sé que entre A y el siguiente punto, ahí está el periodo. Y entre B y el otro punto está el periodo. En el fondo son dos diferentes ángulos que se repiten cada vez que la distancia cumple un periodo. Entonces, para saber un punto y el otro, yo puedo multiplicar por uno la señal, ¿ya? Por ejemplo, acá ocupo seno de teta menos 22,5 grados igual a algo, ¿ya? Despejo, ocupación a la menos uno y me da uno de los dos ángulos, ¿ya? Y por ejemplo, ese ángulo quizá no era el que me servía, yo quería el otro. A lo mejor yo quería saber este teta porque esto en el ángulo, esa en la gráfica es un valor que no ocupo. Entonces me dio este y para obtener el otro, hago esto de multiplicar por uno, ¿ya? Una senoidal, si yo la desfaso 180 grados o menos 180 grados, es equivalente a multiplicar por menos uno. Así que si esto lo multiplico por menos uno, creo que aquí me comí un negativo. Ah, no, el negativo venía para el otro lado. Sí, me comí un negativo. Me comí, o sea, no lo puse o se me borró por tipeo, ¿ya? Multiplicar por menos uno. Bueno, ahí voy a revisar esta parte, pero la idea es la siguiente. Porque por lo que veo acá, este con este se anulan. No, miento. Está bien, está bien. Sí, está bien esto, está bien, está bien, está bien. Pero me hubiese gustado haberlo dejado como más menos en vez de. O sea, menos más me hubiese gustado dejar en vez de más menos. ¿Ya? Pero eso es como indiferente, si es como multiplicar por menos uno ambos lados de la señal. O sea, de la igualdad. Ya, pero me estoy enredando de nuevo. ¿Qué es lo importante de esto? De que si yo, igualando dos señales, en este caso, seno de teta, igualando a cero, ¿ya? Porque acá estoy igualando una función que tiene un offset a cero, ¿ya? Después paso para el otro lado, el otro multiplicando pasa dividiendo. Y si yo ocupo la calculadora, me va a llevar a un resultado, ¿ya? Y hay infinitos resultados, como dije, ¿ya? Y ese resultado me dio 21 grados, más o menos. Y ahí me doy cuenta, yo dibujé esta señal y 21 grados no es el ángulo que estoy buscando. Ah, necesito el otro ángulo, ¿ya? Y al multiplicar por uno, que es lo mismo que multiplicar por menos uno y hacer un desplazo de más o menos 180 grados dentro de la senoidal, y recalco dentro de la senoidal, no estoy modificando la función porque estoy multiplicando esto que es equivalente a uno con esto que es equivalente a multiplicar por menos uno. Así que eso es 1. Y la calculadora me va a dar el otro ángulo, menos 155. ¿Ya? Por ejemplo, decimos que acá está el eje Y y acá está el X igual 0. Entonces, uno de los ángulos me dio este, no me sirve, yo quería el otro. Y el otro me da menos 155. Ya, es el que me sirve. Por eso multipliqué por 1. Y para saber el que está acá, que es B, tengo que aumentar o disminuir, que es exactamente lo mismo, es 360 grados. Y en este caso es aumentar 360 grados. Y ahí tengo B. Espero que se entienda. Grabar. Ya. Respecto a cuando se quita la componente continua, es siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Cuando tenemos un transformador de una vuelta en el primario y una vuelta en el secundario, siempre se le resta la componente continua. Ahora, si la señal, su componente continua es cero, esto es cero. Y solamente queda IP por I, o sea, IP igual a IS. Así que más allá no hay ninguna, es la misma función. Ahora, si es un transformador de punto medio, que es esta cuestión así, 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 eso ya es otro cuento. ¿Ya? Porque el transformador de punto medio eh, tiene dos secundarios. ¿Ya? Y ahí la fórmula cambia. Ahora no es esa, es corriente en el primario, bueno, no sé por qué estoy tirando del mouse, es corriente en el primario, es igual a corriente del secundario 1 más corriente del secundario 2. Es simplemente eso cuando es un transformador de punto medio. ¿Ya? Y cuando no, la fórmula es corriente del primario igual a corriente secundario menos corriente media del secundario. ¿Ya? Siempre se ha restado la componente continua. La diferencia es que ahora no estamos viendo señales con valor medio igual cero. Ya podemos verla. Pero a lo que me refería que antes de llegar, bueno, estoy grabando, ¿no? Ahí se va a cortar. Ah, no estoy grabando. La que me refería que antes de llegar a la electrónica de potencia, todas las señales eran puras y tenían valor medio cero. Por eso a nosotros, antes de llegar a la electrónica de potencia, lo explicábamos que la corriente primaria es igual a la corriente secundaria. ¿Ya? Después llegamos a la electrónica de potencia y hay señales rectificadas y podemos encontrar señales con valor medio diferente a cero. ¿Ya? Como dije esto, ahí tengo cuánto el teta 2, el teta 1, el teta 3, porque el teta 1 es restarle el teta 3, 360 grados. O sea que teta 1 es igual a teta 3 menos t. ¿Ya? Y es solamente integral. Si yo quiero hacer la integral de esta función, sería, no sé, esta función lo llama. No, no quiero llamarlo con X. Bueno, está acá arriba. B seno de teta más 90 grados entre teta 1, teta 2, de teta más la otra, teta 2 hasta teta 3 de B equivalente, no sé cuánto vale, phi de, voy a dejar como teta de equivalente, ¿ya? Lo que quiero decir de acá es que, obviamente, si quiero calcular valor medio de eso, es 1 partido t. Ya, ahora, pero la integral siempre es eso. ¿Ya? Con la gráfica yo sé la integral. Ya, me estoy yendo mucho. Una vez que tengo el voltaje, me va a determinar los tramos de conducción. Entonces, los tramos de conducción, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de acá hasta acá, de aquí hasta acá, me va a determinar qué semiconductor conduce. Porque si yo estoy viendo la señal roja, que corresponde a B equivalente más, o sea, B equivalente, la señal de B equivalente va con el diodo 1. Acá conduce diodo 1. La siguiente conduce el otro diodo, el DCL.
¿ya? DSL. DSL cuando se ve la señal de voltaje que acompaña al DSL. ¿Ya? Entonces esto se repite D1, DSL, etcétera. Yo sé que la corriente en la carga es constante, ¿ya? El cero lo dibujé por acá, por ahí. Creo que por acá. El cero digamos que es este. Entonces la señal de voltaje va a ser esto. ¿Con qué valor? IO. ¿Ya? Creo que era 20, me da lo mismo. Si yo quiero saber la corriente del secundario, la corriente del secundario corresponde, es la misma, y S es exactamente igual que decir I de 1. ¿Ya? Entonces, para yo saber IS, esto es I carga, en ampere, teta en grados, y si quiero saber la corriente del diodo 1, que corresponde a IS, solamente es proyectar la corriente en la señal, en la corriente, o sea, proyectar la corriente de la carga en el semiconductor en el instante donde ese dicho semiconductor, mejor dicho, conduce. Así que lo que vamos a ver es esto. ¿Ya? Mientras el semiconductor conduce, su corriente va a ser la misma que la carga, mientras conduzca. Y cuando no, es cero, tiene sentido. Si el diodo está abierto, ¿qué corriente voy a medir? Cero. Y si está conduciendo, voy a medir corriente la misma de la carga, porque ahí estoy, en ese instante está funcionando esta etapa de funcionamiento. Ya, tengo eso. ¿Qué más? Ahora tengo esto. Tengo esto. Si me doy cuenta, si esta señal, las señales senoidales, tienen esta gracia, ¿ya? Como son comparación de dos señales senoidales y recalco puras, no, y puras significa que no tienen offset, solamente en ese caso, o sea, bueno, puede haber otros casos, pero en este caso en particular, lo que va a ocurrir es que el tiempo de encendido y el tiempo, o sea, tiempo de, lo voy a poner, sí, tiempo on y tiempo off son iguales, ¿ya? De hecho, esta señal de aquí hasta acá, también el tiempo de aquí, de acá hasta acá, de aquí hasta acá es el mismo, ¿ya? Y esto ocurre porque estoy comparando dos señales senoidales puras. Si una tiene un offset, ya no puedo decir esto, ¿ya? Pero en este caso, sí, este tramo está encendido, lo mismo que está apagado. Lo que implica que el valor medio de esta señal, esta es la corriente en el secundario, la corriente media del secundario es igual a I/O medios. ¿Y se acuerda la fórmula que puse acá arriba? Esta, corriente del primario es igual a la corriente del secundario menos la corriente media del secundario. Esta. Entonces, botón derecho, pegar, esa. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que a la gráfica, si antes valía I/O medio en el instante que estaba encendida, ahora va a haber, voy a reemplazar IS por I/O medio, y voy a reemplazar IOS por I/O medios menos la mitad de I/O medios, eso es igual a I/O medios. Y cuando esta señal vale K0, de hecho voy a escribir de nuevo las... y ese punto es cero. Entonces en el tramo donde vale cero, reemplazo la misma fórmula, esto era cero, y esto era I/O medios. Bueno, sí, dividido en dos. Es igual a menos I/O medios. Entonces cuando yo proyecte, tenga que dibujar la corriente del primario, eh, entonces, como dije, ahora en vez de valer en este tramo que valía I/O, ahora va a valer I/O medios. I/O medios. Y ahora en el otro siguiente tramo, bueno, se llega un poquito más acá, por aquí. Y en el siguiente tramo, en vez de valer 0, vale menos I/O medio. Entonces esto es menos I/O medios. Entonces I/O medios. Esto. Se ve feo ahí. Entonces la señal va a ser esto. ¿Se logra ver que es así la señal? Y por eso es I/O medio. ¿Ya? Porque su componente continua justo calza, porque el componente continua es exactamente igual que valor medio. Es el mismo nombre, es la misma cosa, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, si yo le resto su valor medio, que justo es esto, su gráfica es esta. Si esto hubiese sido una señal sin valor medio, de hecho, si la corriente en el secundario no tiene valor medio, la corriente del secundario y la del primario son la misma. ¿Ya? Y vuelvo a decir, estoy analizando el caso de un transformador de una bobina en el primario y en el secundario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo último que voy a decir sobre esto, porque ya está todo dicho, encuentro yo, la tensión y la corriente impactante está lista. Diodo 1 está listo. DCL, IP está lista. Diodo DCL es cosa de hacer esto mismo que hicimos para la corriente del secundario, hay que hacerlo ahora, pero con el DCL. O sea, va a quedar como, lo voy a dibujar aquí mismo, o sea, lo voy a dibujar acá abajo, para que se note. La del IDCL es esa roja. Ahora sí, esto es. Lo que sí voy a mencionar es el tema de la potencia. Nos preguntan la potencia total del primario y la potencia total del secundario. Y nos preguntan si son iguales. ¿Ya? Una de las cosas, ante la pregunta si son iguales, de hecho, son diferentes. ¿Ya? O sea, por lo que había comentado antes. El tema de que si la corriente del secundario no hubiese tenido componente continua, hubiese sido la misma corriente en el primario que en el secundario. Y como tenemos la misma corriente y el mismo voltaje, las potencias serían iguales. ¿Ya? En este caso, las potencias van a ser diferentes. Porque la corriente del secundario y la corriente del primario son diferentes. ¿Ya? Y esa respuesta se puede responder sin calcular nada. Pero nos piden calcular. Esa parte no podemos evitarla, tenemos que calcularla. Entonces, ¿qué nos dice? Necesitamos calcular la potencia del primario y del secundario. Yo voy a hacer solamente el dibujo, y no es necesario hacer este dibujo, pero para ustedes lo visualicen bien, es lo mejor que pueden hacer. Primero que todo, la corriente del primario es la misma del secundario y es una senoidal centrada en cero. Ya, sabiendo eso, eh,
Déjenme pensar bien. Está centrado en cero. Lo que implica que este ejercicio, voy a hacer una cosa. Voy a... Es que lo que pasa es que... ah, ya. Imaginemos que esto siempre estuvo acá. Creo que es lo mejor que puedo hacer. Imaginemos que el eje, el 0 en X está aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero dibujar esto. La la senoidal, así. ¿Ya? De hecho, lo voy a proyectar mejor acá. Ya no estoy seguro cómo va porque ahí depende de los ángulos, pero yo voy a asumir que el cero partido ahí. ¿Ya? ¿Para qué? Porque siempre va, o sea, muchas veces vamos a ver este tipo de señal que la tensión con el voltaje están en fase. Uy, qué feo me quedó. Acá. No, 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 no. Acá. Entonces, vamos a una señal típica es esta. ¿Ya? Una señal típica es esa. La roja la voy a quitar porque ya lo expliqué. Entonces nos están preguntando la potencia de esta señal. Si se dan cuenta, la señal naranja corresponde a B, lo voy a escribir simplemente, lo voy a escribir como B con 0 grados. ¿Ya? Y esa señal naranja, en todo instante de tiempo vale B de 0 grados. En este punto vale B de 0 grados, acá también vale B de 0 grados, acá también, acá también, acá también, acá también. En todo instante de tiempo, eso vale B de 0 grados. Entonces, esta señal no me está, o sea, tengo libre elegir un tramo, ¿ya? Un tramo, un límite, el límite de esa integral, de esa función, ¿ya? Entonces, la señal de voltaje no me está limitando desde dónde hasta dónde tengo que integrar, pero la de corriente sí. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer la integral de la multiplicación de este voltaje con esta corriente, yo tengo que hacerlo en este teta 1, digamos, hasta este teta 2, ¿ya? Teta 3. ¿Ya? Pero, de hecho, esta multiplicación da 0. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga la integral de potencia, me va a quedar entre teta 1 y teta 2, ¿ya? 1 partido t. En el fondo, esto es 1 partido t de la integral de b seno de teta multiplicado por i seno de teta, porque esto vale i 0, entre teta 1 y teta 2. ¿Ya? En cambio, oye, ¿sabes qué? Creo que tengo que engrosar el lápiz para que se vea mejor. Pero no importa. Ya, la otra señal que es, lo voy a ir para acá, lo mismo, que creo que acá se entiende más. Puede tener un desfase y toda la cuestión, sí, pero prefiero dibujarla así porque la mayoría de las veces queda en fase el voltaje con la corriente. Entonces esto queda algo así. ¿Ya? Dependiendo del caso, también podría quedar, como les dije, con un pequeño desfase. Por ejemplo, tener el voltaje por acá y el voltaje por acá. Ya también puede ocurrir. De hecho, en estos casos también, la potencia desde este punto a este punto, o sea, simétricamente, el área de este, voy a hablar primero de área, el área de este punto, que corresponde a la señal esta, o la señal que está acá, es la misma que esta. Es que no lo dibujé a escala, ¿ya? No lo dibujé a escala, así que no se va a notar mucho. Así que voy a mantener lo que tenía arriba, ¿ya? Porque se entiende mejor. Prefiero mantener lo que tenía arriba, ¿ya? Ya sumamos que el centro de esta señal justo pasa el centro por acá, el centro por acá. Bueno, está casi igual. Ya, lo que voy a recopilar, la multiplicación de las áreas de esta señal, o la multiplicación de área de esta señal entre estos dos tramos, es la misma que esta con esa entre estos dos tramos, ¿ya? Teta 1, teta 2, teta 3. Entonces yo directamente puedo hacer eso, que la integral me va a quedar 1 partido t, ¿ya? Multiplicándose cualquiera de las dos integrales, de aquí hasta acá, o de acá, de teta 1 a teta 2, o entre teta 2 y teta 3. La única diferencia es que el I medio acá es positivo y acá es negativo. Así que yo ya sé que esa área es dos veces, así que simplemente yo digo, esto es B seno de teta, multiplicándose por I o medios en de teta. Y eso es lo que va a quedar como la integral de potencia en el secundario, de potencia activa en este caso. Ya, porque la eficaz es B efectivo por I efectivo. ¿Ya? ¿De qué? Del elemento donde me piden. Si me piden en el secundario, esto es del secundario, el voltaje eficaz del secundario y la corriente eficaz del secundario, que es lo mismo que les dije antes, que no me interesa estas fuentes no son BS, BS es esta fuente, que también tiene el mismo valor que BP, que también tiene el mismo valor de esta fuente, ¿ya? Entonces, cuando yo calcule potencia en el primario, es el voltaje del primario con la corriente del primario, y cuando es el secundario, el voltaje secundario con la corriente del secundario. Y si me piden en esta fuente, es el voltaje de esa fuente con la corriente de esa fuente, ¿ya? ¿Se entiende, no es cierto? Ya, eso. Bueno, eso quería decir sobre las potencias. Voy a pausar. No,